Muy buenos días para todos, agradecida de que nos estén acompañando en este maravilloso evento. Soy Karina Contreras, médica funcional y perteneciente al equipo de eventos médicos LATAM, organización cuyo propósito es traer formación académica en nutrición, medicina y salud a todos los profesionales de la salud. Y en el día de hoy les doy la bienvenida a nuestro webinar en el marco del curso Microbiota más allá del intestino que vamos a hacer en Medellín el próximo 18 y 19 de octubre, tanto de manera presencial como virtual. Teniendo esto en cuenta, quiero pedirles disculpas por las dificultades técnicas en la transmisión de esta mañana y decirles que les vamos a enviar a cada uno de ustedes para que lo vean en el tiempo y las veces que sean necesarios este video y las inquietudes y preguntas que surjan, nuestro equipo técnico les estará enviando la respuesta para que puedan solucionarlas. No siendo más, le doy la bienvenida a nuestro científico nutricionista Pedro Carrera Bastos, quien desde Portugal nos está acompañando en el día de hoy y que estará en nuestro curso en Medellín impartiendo varias ponencias y dentro de la temática mencionada. Eh, el intestino es el segundo cerebro y por tanto tiene mucha influencia en el ámbito de la salud de manera indistinta. Y en el día de hoy nuestro curso retoma la microbiota de manera integral, teniendo en cuenta que puede ser la causa de muchas patologías, dentro de estas la neuroinflamación. Hoy Pedro nos acompaña para compartir su perspectiva desde la neuroinflamación y la microbiota. Adelante, Pedro. Hola, os doy la bienvenida a este webinar sobre neuroinflamación. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias a Eventos Médicos Latam por la invitación y la oportunidad de discutir un poco con ustedes sobre este tema que no solo es fascinante, como tiene varias implicaciones fisiopatológicas. Entonces, ¿qué es exactamente esto de la neuroinflamación? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos a usar esta ilustración para entender mejor la neuroinflamación. En la parte superior estamos viendo el lumen del capilar seguido por las células endoteliales que componen la barrera hematoencefálica. Y finalmente vemos aquí el sistema nervioso central. Cuando ciertos factores, como por ejemplo un trauma craneal, activan a células que están en el sistema nervioso central y que actúan como células inmunitarias, específicamente la microglía y el astrocito, tenemos una respuesta inflamatoria, puesto que estas células van a producir varias moléculas proinflamatorias. Entonces, esta inflamación localizada en el sistema nervioso central se conoce como neuroinflamación. Sin embargo, también podemos tener inflamación siendo originada a partir de factores periféricos, lo que provoca un aumento en los niveles de citocinas y otras moléculas inflamatorias producidas por varias células inmunitarias que están en la periferia. Estas moléculas, junto con la neuroinflamación, o sea, las moléculas que son producidas por los astrocitos y por la microglía, van a activar a estas células endoteliales que componen la barrera hematoencefálica, haciendo con que estas células empiecen a expresar y a secretar moléculas de adhesión. Por otro lado, sabemos que estas citocinas y otras moléculas inflamatorias van a activar varias células que están circulando en el lumen del capilar, como por ejemplo neutrófilos y como por ejemplo monocitos. Estas células van a adherir a las moléculas de adhesión y esto hace con que entonces tengamos la adhesión de estas células del sistema inmune innato al endotelio. Además,
Cuando tenemos inflamación, tenemos un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que permite que estas células inmunológicas entren en el sistema nervioso central. En el caso de los monocitos, estos se van a diferenciar en macrófagos. Entonces, los neutrófilos que han entrado en el sistema nervioso central desde la periferia y los macrófagos que son derivados de los monocitos que vienen de la periferia y que también han entrado en el sistema nervioso central, van a producir varias moléculas inflamatorias, amplificando esta respuesta neuroinflamatoria. Y sabemos que esta respuesta amplificada puede alterar la neurofisiología normal e incluso dañar, por ejemplo, neuronas, así como otras células y estructuras del cerebro. Y todos estos disturbios pueden tener varias consecuencias. ¿Qué consecuencias son esas? ¿Cuáles son las consecuencias de la neuroinflamación? En primer lugar, un aumento del riesgo de enfermedad de Parkinson, de enfermedad de Alzheimer, de varios tipos de demencia, de esclerosis lateral amiotrófica, de enfermedad de Huntington, de enfermedades neurodegenerativas de origen autoinmune como es, por ejemplo, la esclerosis múltiple, aumenta el riesgo también de ataxia, de autismo y también de trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia y la depresión. En resumen, tanto los desencadenantes inflamatorios localizados en el sistema nervioso central que activan los astrocitos y la microglía, como los periféricos, pueden activar varios tipos de células promoviendo la neuroinflamación, la cual conlleva diversas consecuencias adversas como hemos visto, aunque de una forma muy resumida. Por ello, yo creo ser de gran importancia identificar estos desencadenantes de la neuroinflamación. Pero antes de hacerlo, echemos un vistazo rápido a los principales mecanismos moleculares que llevan a la activación de la respuesta inflamatoria por parte de las principales células involucradas en estos procesos, que son los neutrófilos, los monocitos, los macrófagos y la microglía. Así que para vermos esos mecanismos, vamos a entrar en estas células. Entonces aquí estamos viendo el espacio extracelular, aquí estamos viendo la membrana celular, aquí estamos viendo el citoplasma de estas células y aquí estamos viendo al núcleo de estas células. Y aquí en el núcleo tenemos el ADN y tenemos aquí un sitio de unión al ADN, lo cual podrá, por ejemplo, activar la expresión de genes. Entonces, la expresión génica podrá ser activada o amplificada por factores de transcripción que se unan a este sitio de unión al ADN. Y uno de esos factores de transcripción es el factor nuclear kappa B, que es constituido por estas dos unidades, P50, P65. Sin embargo, este factor de transcripción, para poder actuar, tiene que estar en el núcleo. Por eso se llama factor nuclear. Sin embargo, vemos que no está en el núcleo, está fuera del núcleo. Está fuera del núcleo porque está inhibido en el citoplasma por esta proteína que es el inhibidor del factor nuclear kappa B. Inhibidor kappa B. Kappa porque es una letra del alfabeto griego y B porque este factor de transcripción es constitutivo, o sea, está en el núcleo de células B, linfocitos B. Es de ahí que viene el nombre factor nuclear, porque actúa en el núcleo, kappa porque es una letra del alfabeto griego y B porque es constitutivo en linfocitos B. Pero cuando existen estímulos inflamatorios, lo que ocurre es que vamos a tener la activación, que es lo mismo que decir la fosforilación del inhibidor del NF-kappa B, y a partir de aquí vamos a tener la degradación de esta proteína. Entonces ahora el factor nuclear kappa B, constituido una vez más por estas dos unidades, P50, P65, puede ir hacia el núcleo de la célula y unirse a un sitio de unión al ADN, aumentando la expresión de genes que, por ejemplo, codifican para
proteínas inflamatorias como son la citosina TNF-alfa, o sea, factor de necrosis tumoral alfa, la citosina interleucina 6, la enzima ciclooxigenasa 2, que es inhibida por los antiinflamatorios no esteroides y que lo que hace es metabolizar un ácido graso de la familia omega 6 llamado ácido araquidónico, que está en la membrana de varias células inmunitarias y también de células endoteliales, y a partir de la metabolización del ácido araquidónico a través de la ciclooxigenasa 2 se generan varias moléculas lipídicas porque son derivadas de un lípido, más específicamente de un ácido graso, y que como ese ácido graso tiene 20 carbonos y 20 en griego es eico, se llaman a esas moléculas eicosanoides. Por ejemplo, las más conocidas y más importantes son las prostaglandinas, que van a iniciar y amplificar la respuesta inflamatoria. Además, cuando el NF-κB se une a este sitio de unión al ADN, podrá también aumentar la expresión de genes que codifican para procitocinas como la prointerleucina 1 beta y la prointerleucina 18. Y estas citocinas son procitocinas porque aún no son, vamos a decir así, biológicamente activas. Sin embargo, existen varios estímulos inflamatorios que van a activar a un complejo con un alto peso molecular que es el inflamasoma, haciendo con que ahora tengamos la conversión, para simplificarnos algo que es muy complicado, las procitocinas en citocinas biológicamente activas. Entonces tenemos, por un lado, estímulos inflamatorios primarios que van a activar la translocación del NF-κB hacia el núcleo de células inmunitarias, llevando a un aumento de la expresión de genes que codifican para todas estas proteínas inflamatorias. Y por otro lado tenemos a estímulos inflamatorios que podríamos llamar de secundarios, que van a activar el inflamasoma, lo cual va a amplificar esta respuesta inflamatoria. Entonces es muy importante conocer cuáles son esos estímulos inflamatorios primarios y secundarios. Y aquellos que ahora mismo vamos a ver, pueden actuar por ambas rutas, o sea, pueden activar la ruta del NF-κB y pueden activar la vía del inflamasoma. Estoy hablando, por ejemplo, de traumatismos repetidos, lesiones cerebrales traumáticas repetitivas, por ejemplo, típicas en deportes de contacto. Y efectivamente, de acuerdo con esta revisión sistemática de 18 estudios, se observaron niveles elevados de cadena ligera de neurofilamento, que es un marcador de daño neuroaxonal, en el líquido cefalorraquídeo y o en el plasmosuero de boxeadores y jugadores de fútbol americano. Y es importante destacar que cuando ocurre una lesión cerebral traumática, esta provoca daño celular y estrés, lo que resulta en la liberación de los llamados DAMPs, Danger Associated Molecular Patterns en inglés, o sea, patrones moleculares asociados a daño. Y estas moléculas son reconocidas por receptores del reconocimiento de patrones en células inmunológicas, y de esta forma tenemos la activación de la respuesta inflamatoria. Algunos ejemplos de DAMP son la proteína amiloide beta, la proteína tau hiperfosforilada, y ambas están involucradas en la enfermedad de Alzheimer, y también la proteína alfa-sinonucleína relacionada con la enfermedad de Parkinson, así como ATP, así como el ADN nuclear y varias otras moléculas que se pueden clasificar como DAMPs, Danger Associated Molecular Patterns, o sea, patrones moleculares asociados a daño endógeno. Además, sabemos que la disfunción o daño mitocondrial puede llevar a un aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno por parte de la mitocondria y a la liberación de varias moléculas mitocondriales
como por ejemplo el ADN mitocondrial y la cardiolipina. Y todo esto puede activar el inflamasoma y de esta forma promover la conversión de procitocinas como la prointerleucina 1 beta y prointerleucina 18 en respectivamente las citocinas biológicamente activas interleucina beta e interleucina 18. No obstante, la inflamación puede también ser provocada por otras moléculas que no son moléculas endógenas, sino agentes externos. Por ejemplo, los xenobióticos, que incluyen residuos peligrosos, productos químicos industriales y contaminantes del aire. Y efectivamente hay evidencia metaanalítica estableciendo una asociación entre la exposición a varios contaminantes atmosféricos y la reducción del volumen del hipocampo, demencia de todas las causas, enfermedad de Alzheimer y enfermedad de Parkinson. Otro factor que puede promover la inflamación es el estrés psicológico. Y aquí estamos viendo a un estudio observacional conducido en Nueva Zelanda con casi 1000 personas que han sido seguidas durante 29 años. Y lo que se ha visto es que aquellas personas que han sufrido abusos o negligencia en los primeros 10 años de vida tenían mayor probabilidad de presentar una mayor concentración de un marcador de inflamación sistémica, que es la proteína C reactiva ultrasensible en suero en la edad adulta. Entonces aquí estamos viendo cómo un factor inductor de estrés se correlaciona con un aumento de los valores circulantes de un marcador de inflamación. Y tenemos a varios estudios epidemiológicos, o sea, observacionales, asociando estrés con mayor concentración de marcadores inflamatorios, en que la proteína C reactiva ultrasensible es el principal marcador utilizado, y también estudios de intervención agudos en humanos demostrando que el estrés psicológico lleva a un aumento de la respuesta inflamatoria. Y después tenemos varios estudios en modelos animales confirmando esto y dándonos información sobre los principales mecanismos por los cuales el estrés psicológico puede inducir un aumento en la respuesta inflamatoria. Y otro factor promotor de inflamación y que se relaciona con el estrés es el sueño inadecuado. Y efectivamente, la restricción total o parcial de sueño en humanos en ambiente controlado ha demostrado aumentar las concentraciones circulantes de marcadores de inflamación como las citocinas interleucina 6 y TNF-alfa y también la proteína C reactiva ultrasensible. Y además, también estos estudios han demostrado que la restricción total o parcial de sueño en humanos reduce la sensibilidad a la insulina y reduce también la vasodilatación. Y cuando hablamos de sueño es inevitable hablar de ritmos circadianos, que son procesos biológicos que siguen un ciclo de aproximadamente 24 horas y están influenciados principalmente por la luz y el entorno. Y estos ritmos están presentes en prácticamente todos los seres vivos, incluidos los humanos, o sea, nosotros, y regulan una gran variedad de funciones corporales como el sueño, la temperatura corporal, el metabolismo, el estado de ánimo y también varias funciones del sistema inmunológico. Y la disrupción circadiana ocurre cuando estos ritmos circadianos se ven interrumpidos o alterados. Y esto puede suceder, por ejemplo, cuando hay un cambio repentino en los horarios de sueño y trabajo, como ocurre con los trabajadores en turnos nocturnos o rotativos que presentan niveles más altos de proteína C reactiva, un marcador de inflamación, que presentan resistencia a la insulina, marcadores de estrés oxidativo también más altos y un aumento del riesgo de obesidad, de diabetes tipo 2, de demencia, de enfermedad de Alzheimer, de esclerosis múltiple y aún de depresión. Y es importante recordar que la desregulación o disrupción circadiana puede contribuir a la obesidad, la cual es una causa muy conocida, no controvertida, de inflamación crónica sistémica de bajo grado, así como de neuroinflamación, y está asociada
con una reducción del volumen de sustancia gris y un aumento del riesgo de enfermedad de Alzheimer, de esclerosis múltiple y una vez más también de depresión. No obstante, es importante señalar que la distribución del tejido adiposo, no solo la cantidad total de grasa corporal que una persona presenta, es igualmente crucial o incluso aún más importante. En efecto, sabemos que los depósitos de grasa visceral en comparación con los subcutáneos tienen una mayor tendencia a promover la inflamación crónica sistémica de bajo grado y por ende neuroinflamación y a causar varias alteraciones metabólicas. ¿Y cuál es el mecanismo o los mecanismos por los cuales esto se explica? Sabemos que la expansión del tejido adiposo podrá ocurrir por hiperplasia o adipogénesis, o sea, un aumento del número de adipocitos, o por aumento del tamaño de los adipocitos, o sea, por hipertrofia. Y en el caso de los adipocitos viscerales, estos normalmente se expanden por hipertrofia, mientras que los adipocitos subcutáneos se podrán también expandir por hiperplasia. Y la diferencia entre entonces los adipocitos viscerales y los subcutáneos se debe en gran parte a las diferencias en la expresión proteica y la cantidad de células mesenquimatosas presentes en cada tipo de tejido adiposo. En el caso del tejido adiposo subcutáneo tenemos más células mesenquimatosas que se diferencian en adipocitos, lo que puede favorecer la hiperplasia, es decir, un aumento en el número de células adiposas. Por otro lado, en la región visceral hay menos células mesenquimatosas y por ende menor posibilidad de tener hiperplasia. Y entonces, en el caso de los adipocitos del tejido adiposo visceral, estos tienden a aumentar de tamaño para almacenar el exceso de energía. ¿Y por qué esto, o sea, la hipertrofia del tejido adiposo visceral, supone un problema? Para contestar a esta pregunta, ampliemos y veamos esto en mayor detalle y tengamos en consideración que normalmente cuando las células aumentan de tamaño también hay un aumento en la angiogénesis para asegurar que esas células sigan recibiendo nutrientes y, muy importante, oxígeno. Sin embargo, en la obesidad visceral este proceso no parece ocurrir de manera efectiva, lo que resulta en una disminución de la presión de oxígeno en ciertas áreas. Como consecuencia se forman regiones dentro del adipocito donde el oxígeno no puede llegar, lo que lleva a la hipoxia. Esta situación, por ejemplo, si estamos hablando de la mitocondria, impide que la célula produzca ATP, lo que puede derivar en necrosis celular. Además, la falta de oxígeno en la mitocondria, más específicamente en la cadena de transporte de electrones, aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno. Y la hipoxia, a su vez, desencadena la activación de un factor de transcripción que es el factor inducido por hipoxia, el HIF1. HIF porque en inglés sería Hypoxia Inducible Factor, que junto con las especies reactivas de oxígeno y los residuos, los debris celulares resultantes de la necrosis, va a resultar en la activación y la atracción de macrófagos residentes en el tejido adiposo. Y estos macrófagos activados van en un primer momento a fagocitar a los adipocitos necróticos, pero al estar activados los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria. Entonces vemos, por ejemplo, un aumento de la producción por parte de estas células de las citocinas TNF-alfa, interleucina 1 beta y interleucina 6. Y la inflamación, que en este primer momento aún es local, o sea, en el tejido adiposo, genera en el adipocito resistencia a la insulina. Y como la insulina es una hormona
antilipolítica, o sea, que frena la lipólisis. Al tenermos resistencia a la insulina, vamos a tener ahora un aumento de la lipólisis y la consecuente liberación de ácidos grasos libres. Y debido a la proximidad de este tejido adiposo visceral, que como el nombre indica está junto a las vísceras de órganos como por ejemplo el hígado, esto puede conducir a la esteatosis hepática, lo que a su vez provoca resistencia a la insulina en el hígado. Además, estos ácidos grasos libres también se pueden infiltrar en otros órganos, particularmente el páncreas, lo que puede causar lipotoxicidad y contribuir a la disfunción y muerte de células beta, lo que puede, por ejemplo, conducir a la diabetes tipo 2. Y efectivamente, una de las grandes causas de diabetes tipo 2 es la obesidad visceral. Además, estos ácidos grasos libres también pueden infiltrarse en el tejido muscular, contribuyendo para la resistencia a la insulina y la resistencia anabólica, lo cual está en el origen de la sarcopenia. Finalmente, los adipocitos pueden producir y secretar las llamadas adiposinas, como son la citosina TNF-alfa, la leptina y la resistina, lo cual amplificaría este estado inflamatorio. Y como todos estos mediadores inflamatorios secretados por el tejido adiposo pueden derramarse en el torrente sanguíneo, podríamos crear un estado de inflamación crónica sistémica de bajo grado que podría llevar a la neuroinflamación y además, como estamos viendo, también a la resistencia a la insulina y a la hiperglucemia. Y la hiperglucemia promueve el estrés oxidativo y la inflamación crónica sistémica de bajo grado, en parte debido a la generación de especies reactivas de oxígeno y también de productos finales de la glicación avanzada, o sea, AGEs, Advanced Glycation End Products en inglés. Y esto activa la translocación del NF-κB al núcleo de las células inmunitarias, aumentando la expresión de genes que codifican para varias proteínas inflamatorias, como ya hemos visto. Además de provocar alteraciones mitocondriales que liberan DAMPs, los cuales activan el inflamasoma y de esta forma amplificamos la respuesta inflamatoria. Y estos AGEs, Advanced Glycation End Products, o sea, productos finales de glicación avanzada, junto con los lípidos oxidados, también se pueden encontrar en ciertos alimentos, particularmente en aquellos cocinados a altas temperaturas y con baja humedad, como los alimentos fritos y a la parrilla, bien como alimentos procesados y ultraprocesados, que también contienen otros factores nutricionales que se ha demostrado que pueden promover la inflamación, como por ejemplo los ácidos grasos transindustriales y algunos ácidos grasos saturados como el ácido palmítico. Estamos hablando fundamentalmente de este tipo de alimentos, o sea, alimentos procesados y ultraprocesados. Y una dieta con un alto contenido de este tipo de alimentos es normalmente deficitaria en varios micronutrientes, específicamente vitaminas B1, B2, B6, B9, o sea, folato, B12, C, E y D, así como zinc, selenio y magnesio. Y esto puede contribuir a través de múltiples mecanismos a la inflamación crónica sistémica de bajo grado y por ende a la neuroinflamación. Otro factor que promueve un estado inflamatorio crónico sistémico de bajo grado y por ende neuroinflamación y que con frecuencia se pasa por alto es la salud bucal deficiente. Y en efecto, existen al menos que yo conozca 2 revisiones sistemáticas y metaanálisis que asocian la periodontitis con mayor riesgo de deterioro cognitivo, demencia y enfermedad de Alzheimer. Finalmente, tenemos a las endotoxinas que pueden activar el sistema inmunológico y inducir respuestas inflamatorias. Estamos hablando de patrones moleculares presentes en bacterias. Veamos esto en mayor detalle.
a la izquierda se muestran las bacterias gram positivas que contienen, por ejemplo, al péptido glicano y al ácido teicoico como principales componentes de su pared celular. Y estas moléculas son endotoxinas. Y a la derecha tenemos a las bacterias gram negativas que poseen el LPS, el lipopolisacárido, que forma la mayor parte de la capa externa de las bacterias gram negativas. Aunque ambos tipos de bacterias entonces contienen endotoxinas, el LPS, el lipopolisacárido, es el más estudiado debido a su papel muy proinflamatorio, o sea, su capacidad de activar potentes respuestas inmunitarias en el huésped. Entonces, en resumen, sabemos que contaminantes atmosféricos llevan a la producción de especies reactivas de oxígeno, que la hiperglucemia también lo hace, que además la hiperglucemia puede llevar a la generación de productos finales de glicación avanzada, o sea, AGEs, que existen varios alimentos que pueden llevar a un aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno y también que contienen AGEs que pueden ser parcialmente absorbidos. Además, las deficiencias de varios micronutrientes pueden contribuir para estrés oxidativo y aumentar la producción de varias citocinas inflamatorias. Por otro lado, el exceso de tejido adiposo visceral caracterizado por mayor número de macrófagos del tipo 1, o sea M1, que son más proinflamatorios, podrá generar entonces un aumento de citocinas inflamatorias. Y además de todo esto, sabemos que cuando tenemos a todos estos factores actuando aisladamente o de forma conjunta, vamos a tener un aumento de la translocación del factor nuclear kappa B al núcleo de células inmunitarias, aumentando la expresión de varios genes que codifican para diversas proteínas inflamatorias. Por otro lado, sabemos que el estrés psicológico y un sueño inadecuado y también el exceso de tejido adiposo visceral puede generar varias moléculas llamadas DAMPs, y también sabemos que la contaminación, un sueño inadecuado y la hiperglucemia pueden generar varias alteraciones mitocondriales, llevando a que la mitocondria produzca más especies reactivas de oxígeno y que tengamos, por ejemplo, la salida de ADN mitocondrial y de cardiolipina desde las mitocondrias, y todas estas moléculas, junto con estos DAMPs, van a activar el inflamasoma, que, como ya hemos visto, amplifica la respuesta inflamatoria, puesto que convierte estas procitocinas en citocinas biológicamente más activas. Por último, pero no menos importante, tenemos las endotoxinas, particularmente los lipopolisacáridos, o sea, los LPS, presentes en bacterias gram negativas, también activando la translocación del NF-κB al núcleo de células inmunitarias y de esta forma promoviendo un estado inflamatorio crónico sistémico de bajo grado y por ende neuroinflamación. Entonces la pregunta, ya que estamos hablando de LPS, que tenemos que hacer es esta: ¿de dónde vienen esos LPS? Y la respuesta es de la microbiota intestinal. Entonces, ahora que hemos contestado a esa pregunta, necesitamos hacer otra. ¿Cómo es posible que estos LPS puedan pasar desde el intestino hacia la circulación? Aquí estamos viendo al intestino delgado. Vemos aquí el lumen intestinal y aquí la pared intestinal. Ampliemos para ver mejor a esta pared, que es constituida por células epiteliales como los enterocitos, que forman una barrera entre el lumen intestinal y la lámina propia, donde se encuentran los capilares y los vasos linfáticos. Entonces, para que los LPS puedan acceder a la circulación, tienen que penetrar a través de esta barrera, lo cual no es fácil. Para entenderlo, ampliemos esto aún más. Aquí estamos viendo a las principales células epiteliales, o sea, los enterocitos, unidos entre ellos a través de uniones estrechas, uniones
uniones adherentes y desmosomas. Entonces, cuando estamos en una situación de adecuada integridad del epitelio intestinal, los LPS, por su alto peso molecular, no pueden penetrar. Sin embargo, cuando hay un aumento de la permeabilidad paracelular, ya los LPS podrán entonces pasar hacia la lámina propia y a partir de ahí poder acceder a la circulación. Entonces creo ser interesante conocer a las principales causas de hiperpermeabilidad intestinal y entre ellas se encuentra el estrés psicológico, el uso crónico de antiinflamatorios no esteroides, las deficiencias de vitamina D y de zinc, varios aditivos presentes en alimentos ultraprocesados y también las típicas comidas de fast food. Y aquí tenemos a un estudio de intervención agudo donde después de 7 días sin consumir alcohol, 48 horas sin hacer ejercicio y un ayuno de 12 horas, iniciado después de una cena estandarizada, estas mujeres jóvenes y con un peso corporal normal consumieron una comida compuesta de croissants, mantequilla, queso, wafer de chocolate y agua, es decir, una comida hipercalórica, más de 1000 kilocalorías, hiperlipídica, 57% de esas calorías venían de grasa. Y después de 1, 3 y 5 horas se ha medido en su sangre la concentración de LPS. ¿Y qué es lo que se ha observado? Un aumento de las concentraciones de esta endotoxina 1 hora, 3 horas y principalmente 5 horas después de la ingesta de esta comida. Y varios otros estudios han llegado a conclusiones similares, o sea, que comidas hipercalóricas y hiperlipídicas llevan a un aumento de la endotoxemia, o sea, un aumento de la concentración de endotoxinas, o sea, LPS en la circulación. Y aquí tenemos al resumen del efecto de diferentes comidas hipercalóricas y hiperlipídicas en las concentraciones circulantes de una citosina inflamatoria, que es la interleucina 6, después de la ingesta de estas comidas en personas sanas de edad inferior a 60 años. Entonces estamos viendo aquí aumentos de un 60% a casi 700% en la concentración de interleucina 6 en el periodo postprandial. Hablamos de 2 a 9 horas después de la ingesta de estas comidas. ¿Y por qué estas comidas son proinflamatorias? Porque en primer lugar pueden promover la translocación de LPS hacia la circulación. En segundo lugar, porque casi siempre contienen ácidos grasos transindustriales y o ácido palmítico, porque muchas veces contienen lípidos oxidados y también productos finales de glicación avanzada, porque también muchas veces tienen una carga glucémica elevada y porque casi siempre tienen exceso de sal. Además, sabemos también que el exceso de alcohol puede promover la hiperpermeabilidad intestinal y la endotoxemia y puede llevar a alteraciones de la microbiota que pueden ser causadas por varios otros factores, incluyendo también la calidad de la dieta, y obviamente alteraciones de la microbiota también pueden promover la hiperpermeabilidad intestinal y la endotoxemia. Entonces, en resumen, sabemos que traumatismos repetidos, la exposición al tabaco y a varios xenobióticos, el estrés psicológico, un sueño inadecuado y la disrupción circadiana, junto con la obesidad y la hiperglucemia, la típica dieta occidental y una mala salud bucodental y alteraciones a nivel de la salud intestinal, lo que incluye también alteraciones a nivel de la microbiota intestinal, podrán promover un estado de neuroinflamación, lo cual puede llevar a todas estas enfermedades que hemos comentado anteriormente. Y la solución para esto no reside en una sola molécula, ya sea un nutriente o un fármaco, o en una única intervención en el estilo de vida. Es obviamente multidimensional e implica
evitar el tabaquismo y la contaminación ambiental, reducir o gestionar el estrés psicológico, optimizar los hábitos de sueño y sincronizar los relojes circadianos, lo que en otras palabras significa ajustar los ritmos circadianos para alienarlos con las señales ambientales externas, como los ciclos de luz y oscuridad, recordando que nosotros no somos animales nocturnos y que la noche debe dedicarse al sueño. Y dado que el exceso de grasa visceral es un importante promotor de la inflamación, su reducción debe ser una prioridad. En este sentido, el ejercicio físico es una de las intervenciones más efectivas para disminuir el tejido adiposo visceral y ha demostrado en múltiples estudios de intervención y observacionales disminuir varios marcadores inflamatorios. Y el ejercicio físico junto con la actividad física informal debe formar parte de un estilo de vida saludable que incluya un patrón dietético adecuado y personalizado que para ciertos pacientes puede complementarse con nutrientes específicos y nutracéuticos, o sea, con estrategias nutricionales personalizadas. Por último, mantener o optimizar la salud bucal e intestinal también debe formar parte de cualquier plan para prevenir y modular la neuroinflamación. Y todas estas estrategias apuntan a decisiones sobre estilo de vida. Por eso, mi esperanza es que este webinar no solo les brinde información y les promueva curiosidad sobre este tema, sino que también los inspira a ayudar a vuestros pacientes a tomar decisiones saludables e informadas en su vida cotidiana. Y si queréis saber más sobre neuroinflamación y particularmente de qué forma la microbiota influye en este proceso y también en varios otros, os invito a que estén presentes en el curso Microbiota más allá del intestino, que tendrá lugar en los próximos días 18 y 19 de octubre en Medellín, Colombia, y también se transmitirá de forma virtual en directo. Muchísimas gracias, ha sido un gran placer y espero que nos podamos ver muy pronto. Un abrazo y que tengáis un excelente día. Muchísimas gracias, Pedro, por esta magnífica oportunidad. Seguimos aprendiendo y comprendiendo sobre esta patología, neuroinflamación y microbiota, y a todos los profesionales de la salud que quieran seguir profundizando toda esta mirada integral de la microbiota más allá del intestino. Los vuelvo a invitar a nuestro curso Microbiota más allá del intestino a realizarse en la ciudad de Medellín los próximos 18 y 19 de octubre. En pantalla están viendo un código QR cuyo escaneo será redireccionado a nuestro equipo de servicio al cliente. Los invito a que lo hagan, puesto que vamos a realizar un descuento de hasta un 60% en las inscripciones al curso a todos los asistentes a este webinar. Les estaremos contando mucho más sobre este curso y nueva información, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Una vez más, muchísimas gracias.